La siguiente charla son temas de fiscalización. Como saben, es muy importante estar preparados para saber qué es lo que actualmente está viendo la autoridad, cómo prepararnos y cómo estar listos y, sobre todo, estar haciendo esquemas de cumplimiento para evitar cualquier impacto económico a las empresas. Y para eso, el día de hoy nos acompaña el maestro Óscar Navarrete y el doctor Octavio de la Torre de Estéfano. Bienvenidos, chicos, ¿no? Es un gusto tenerlos aquí. Siempre es un gusto escucharlos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Voy a dar lectura de manera muy breve, si me permiten, a su semblanza. Y de igual manera, los invito a todos a que no pierdan su lugar dentro del Zoom. La verdad, les agradecemos a todos su participación. Tenemos lleno total. Es un placer para nosotros poder llegar a todos ustedes y pues de igual manera a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Si no logro ver las semblanzas... Muchas gracias. El maestro Óscar Navarrete es especialista en arquitectura y defensa legal y aduanera en TLC Asociados. Tiene más de 8 años de experiencia como enlace de alta responsabilidad en 2 administraciones del SAT y es licenciado en negocios internacionales por el Politécnico Nacional. Adicionalmente, pues maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por Trading Law College. Bienvenido, maestro Óscar Navarrete. Un Muchas gusto. gracias, Elia. Buenos días. Buenos días. Y el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, presidente del corporativo TLC Asociados, es miembro acreditado del Cuarto de Junto en la renegociación de los tratados de que México es parte, presidente de la mesa directiva de World Compliance Association, capítulo México. Además, es consejero del Consejo Coordinador Empresarial, tesorero y vicepresidente fiscal de Concanaco Servitur, así como miembro del comité de la H Comisión de Vigilancia del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Consejo de Administración del Infonavit, fundador de Trading Law College, CUEG, Baja California, y del Consejo Editorial de TLC Magazine México. Ha sido reconocido como uno de los principales asesores en comercio exterior y abogados fiscalistas de México por defensa fiscal, reino aduanero y expansión. Bienvenidos a ambos, estamos ansiosos por escucharlos. Muchas gracias, Elvia, y si me permitas, Óscar, antes de que iniciemos con la presentación, hoy es un día muy especial, aparte de la plataforma. Hoy cumple 80 años el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tuvimos la oportunidad como confederación de estar en la mañanera, en la conferencia mañanera, en donde participó el sector patronal, representado por Concanaco Servitur, por nuestro amigo y presidente José Héctor Tejachar. Por supuesto, el sector de los trabajadores a través de su líder sindical y por parte del gobierno también la Secretaría de Hacienda y el director del instituto. Un instituto importante, recordemos que estos organismos son tripartita y pues invitarlos a todos a que se acerquen, de verdad, aprovechando el espacio, a las cámaras de comercio en donde están los consejeros consultivos de ese instituto y de igual manera, si tienen alguna situación o requieren algún apoyo en materia de Instituto Mexicano del Seguro Social o de Infonavit, no duden en acercarse conmigo, de verdad, con todo ahora sí, de acuerdo con el apoyo que damos a través de la Concanaco, acérquense con nosotros para ayudarles. Es una ayuda desinteresada, gratuita, la intención es que ustedes tengan un mejor servicio y una mejor actividad. Y el tema de hoy, pues no es menor, ¿no? Estas tendencias de fiscalización que se encuentran a la vanguardia. Particularmente he de comentarles que en el equipo de TLC, desde hace muchos años, desde el 2009, pues tratamos siempre de integrar a talentos que tuvieran una serie de competencias brindadas por su labor intensa en el servicio de administración tributaria en áreas estratégicas, en las áreas de planeación, en términos de fiscalización, con la idea de que pudiéramos estar adelantados en las tendencias. Incluso antes de que se hablaran de las revisiones electrónicas, pues nosotros ya llevábamos algunas revisiones a través de algoritmos y podíamos tener una predictibilidad desde leer el acta. Sabemos al día de hoy y sabíamos qué era lo que estaban buscando, de qué manera se tenía que atender y cuáles eran los riesgos que tenían las empresas. Esto a través de la experiencia de nuestro equipo, que poco a poco se fue transformando en una metodología que al día de hoy, bueno, ya nos permite también poder llevar a cabo análisis, que voy a mostrar mucho en la plática de la era del cumplimiento. Ahí voy a mostrar unos análisis que se pueden hacer de auditorías que me parecen muy interesantes. Y en esta actividad, durante estos del 2009 al día de hoy, bueno, pues fue acrecentándose nuestro equipo de trabajo y se vinieron integrando talentosos como el maestro Óscar Navarrete, quien aparte es egresado de nuestro CUEG, de nuestro TLC en Baja California, en maestría en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior, y pues así como otros integrantes del SAT, de oficinas centrales que, bueno, se vinieron sumando con la experiencia del sector privado.
porque también en la parte del sector privado, pues se aporta bastante valor a ese tipo de revisiones. Al día de hoy, bueno, el monto de auditorías que ha atendido el despacho, no lo tengo, pero estamos hablando de miles de millones de dólares que se han logrado, en su caso, reducir. O sea, no, nada más una sola visita fue de más de 27,000 millones de pesos y quedó en 170,000 pesos la omisión derivada de esa visita. ¿Y por qué? No porque descubramos el hilo negro ni el agua tibia, sino porque lo que se busca a través de estos análisis es mitigar esos riesgos y atenderlos buscando que si se debe algo, lo que se deba realmente se cubra. Es decir, no haciendo una especie de evasión o de ilusión, sino tratar de corregirnos y mantenernos de manera, en materia de cumplimiento al 100% de forma permanente. Y estas actividades también nos permiten que, adicional a atender esas facultades de comprobación que ejerce el SAT, nosotros previamente llevemos a cabo auditorías cuatrimestrales o semestrales a nuestros clientes tipo SAT. Y esas auditorías son reales porque la gente que las hace es la que hacía las auditorías del SAT, ¿no? Desde la visita, la inspección, ver las mercancías, la maquinaria, pedirle información, hacer que nuestro aliado, porque es nuestro aliado, nuestro cliente es nuestro aliado real, que se sienta incómodo, que se sienta que sí es real la revisión. Y esto nos ayuda, por supuesto, bajo de triple R, pues reducir las contingencias. Y aquí, pues vamos a presentar las tendencias en actos de fiscalización y pues le cedo la voz a mi amigo y por supuesto mi compañero, a quien admiro mucho, al maestro Oscar Navarrete. Adelante, Oscar. Muchas gracias, doctor. Es bien, cierto, como usted comenta, son varios puntos a revisar previo a las tendencias, cómo se atiende un acto de fiscalización. Totalmente depende del éxito desde el inicio. Igual puede ser que en muchas ocasiones nosotros no participamos como tal desde que se está notificando este acto, pero sí, la manera en la que se llega a resolver depende mucho de la estrategia y obviamente de todas estas tendencias y las revisiones que nosotros realizamos en el despacho. Regresando un poquito al tema, para marcar que es una tendencia de fiscalización, primero nosotros vamos a aclarar pues, ciertos puntos o ciertos conceptos que son necesarios ver. Empecemos por ¿qué se entiende por un acto de fiscalización? Siempre que nosotros escuchamos en el área de comercio, oye, es que tengo un acto de fiscalización, piensas en dos cosas. Uno, la autoridad que te está revisando y qué tipo de acto te está revisando. Pero nunca vamos al fondo o por qué se origina, por qué esta autoridad nos está revisando. Debemos de recordar que un acto de fiscalización es una facultad que tiene la autoridad para revisar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso, la parte que nos lleva a por qué nos hacen un acto de fiscalización es la recaudación, el poder determinar la omisión de créditos fiscales. Entonces, ya que tenemos claro este punto, también lo podemos ver a mayor detalle como lo establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ahora sí, vamos a la segunda parte que le decía. Ya estoy en un acto, siempre creo. ¿Qué es lo primero que tú piensas? ¿O qué es lo primero que piensan las empresas? Tengo una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, pero estamos dejando de fuera una tercera revisión. Sabemos que una carta de invitación o una masiva carta de invitación como tal no es un acto de fiscalización. Sin embargo, es el primer acercamiento que tiene la autoridad con las empresas. Entonces, uno, tienes que enfocar o debemos de saber de qué se está tratando nuestra revisión o nuestro acto de fiscalización. Uno, si es un gabinete, de manera sencilla, lo voy a comentar, es una revisión que se notifica ya sea de manera presencial, ya actualmente la mayoría son a través del buzón tributario, en el cual la autoridad nos hace un requerimiento de información y esta documentación la empresa tiene que entregarle en las oficinas de la autoridad. Realmente esa es la diferencia, mientras que una visita domiciliaria, como su nombre lo dice, la autoridad acude al domicilio fiscal de la empresa para iniciar esta revisión, nos solicita ciertos documentos y estos documentos deben ser entregados en este momento. Si no son entregados, sabemos que hay un plazo en el cual la autoridad nos da para juntarlos, la autoridad regresa y son entregados. La gran diferencia, como nos lo dice, todo se realiza en el domicilio de la empresa donde está realizando la inspección o la revisión. Mientras que una carta de invitación o una masiva carta de invitación, nosotros ¿cómo la podemos identificar? Son estas revisiones, como bien comentaba el doctor, que realiza la autoridad de manera general o muy, o a grandes rasgos, por así decirlo. No hace una revisión
de tanta profundidad. Entonces, todas aquellas empresas que caigan en un supuesto que la autoridad considera como incidencia, va a empezar a generar estas cartas de invitación. Se notifican a través del buzón también y, por ejemplo, para el área de comercio, no es un hecho de que todas las auditorías o todos los gabinetes, por ejemplo, primero hayan sido una carta de invitación. Sin embargo, una carta de invitación que no está bien atendida o que en su caso, con la respuesta que la empresa otorgó a la autoridad, no se solventa la incidencia, pues va a derivar directamente en un gabinete. Es algo que nosotros ya tenemos identificado en el despacho y que ha tenido un auge este último año. Y realmente, como su nombre lo dice, una carta de invitación no es un acto de fiscalización y el propio artículo 33 del Código Fiscal lo establece, le permite a la autoridad ser un poco más flexible y esto hace que mande demasiadas. Entonces, tiene una acción. Uno, hay empresas que lo ven como un riesgo y automáticamente pagan o corrigen. Si están mal, está totalmente de acuerdo que hagan esta corrección. O bien, si nosotros presentamos los documentos y vemos que no estamos en esta incidencia, en este supuesto que nos están planteando en este momento, pues uno, se resuelve, o dos, como les decía, pues la autoridad nos emite ya un gabinete y ya tenemos que abundar a detalle con más pruebas o explicar de alguna otra manera por qué es que no estamos en este supuesto. Entonces, recapitulando un poco, siempre sé que hay más actos de fiscalización, pero nos vamos a enfocar por lo menos en estos dos y en la carta, porque son los más habituales para comercio exterior y los que tienen más números y los que la autoridad refleja y tiene un conteo como tal. Otro factor que nosotros debemos de tener en cuenta, como les decía, ¿quién es el área que los está fiscalizando, no? Para comercio exterior es muy normal que siempre sea el SAT, pero nosotros sabemos que el SAT tiene una estructura muy grande. Entonces, primero deberíamos determinar, una disculpa, ahí está. Uno, los objetivos que tiene esta autoridad. ¿Por qué es que ellos nos pueden fiscalizar? Recordemos que el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado que deriva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso quiere decir que tiene su propia ley, su reglamento interno. Dentro de los objetivos que nos maneja la ley, que tiene concordancia con el 42 que habíamos visto, es la aplicación de la legislación fiscal aduanera y la recaudación. Ahora, esa estructura del SAT se divide a través de generales, administraciones generales. Las más comunes o las que más interactúan las empresas son las recaudación o grandes contribuyentes si son una empresa muy grande, pero la enfocada o la que está dedicada totalmente a la revisión de comercio exterior, recordemos que en su momento aduanas y ahora ANAM se dedican a la parte del despacho, al momento en que la mercancía ingresa a territorio nacional. Por eso que ahorita ya no pertenece al SAT, pero lo que es el postdespacho se lleva a través de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior o la GACE, como bien se le conoce. Dentro de esta administración también existen administraciones centrales. Hay algunas que son de planeación, como su nombre lo dice, la Administración Central de Planeación y Programación, y aquellas que son ejecutoras. Puede ser ACOES de operaciones especiales, o bien tenemos las administraciones desconcentradas, que a su vez también tienen áreas de planeación y áreas de ejecución. Entonces, principalmente, o en la estructura del SAT, tenemos que estas áreas son aquellas que nos pueden ejercer un acto de fiscalización de comercio exterior, específicamente en lo que es un postdespacho de mercancía. ¿Qué se va a entender como un postdespacho de mercancías? Es una vez que nosotros ya hayamos cumplido con todos los regímenes, toda la documentación y los criterios para la importación o exportación de las mercancías de territorio nacional. Ya que se haya concluido ese trámite, generaría un postdespacho y ahí es donde entra esta área de revisión. Como lo había comentado el doctor Octavio, la manera en la cual nosotros podemos prevenir todo este tipo de revisiones es a través de auditorías preventivas. ¿Por qué? Recordemos que el Servicio de Administración Tributaria, o en este caso estas áreas, la única manera o la primera manera en la que ellos identifican una incidencia, por lo cual generan una carta de invitación, un gabinete o una visita, es de la revisión estadística de sus operaciones de comercio exterior. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La revisión del DARAS. Si nosotros hacemos unas operaciones correctas o las vamos corrigiendo poco a poco, podemos evitar o mitigar el riesgo de que la auditoría sea parte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que no estemos dentro de los criterios o dentro de los números que la autoridad espera recaudar. Entonces, eso nos puede mitigar mucho.
¿Qué más debemos de conocer para tener en cuenta las tendencias o hacia dónde quiere ir la autoridad de este año? Uno, debemos de tener en cuenta que todo es en base a la recaudación. La autoridad necesita recaudar para poder dar cumplimiento a la ley de ingresos de la Federación. Vamos a hacer una pequeña comparativa entre los últimos 2 años. Realmente, solo vamos a enfocarnos en lo que es el total de ingresos estimado, la ley tal cual lo señala. Esto viene en en millones de pesos, entonces serían 8.2 billones para el 2023 contra 7.08 billones. De esto, lo vamos a segmentar directamente a lo que son los impuestos y vemos que una comparativa de 3.9 contra 4.6 billones. Y si lo segmentamos todavía un poco más y nos vamos al apartado únicamente de comercio exterior de impuestos, vemos que son 72,000 millones contra 98,000 millones de un año a otro. Esto refiere a un incremento de 25,000 millones. Sabemos que estos impuestos enfocados a comercio exterior en una parte refieren directamente a la operación, al pedimento, al momento en que se realiza la importación y la exportación de la mercancía. Sin embargo, otro porcentaje que la verdad podría ser aproximadamente el 60 al 50%, depende también mucho de lo que son los actos de fiscalización. ¿Por qué? Porque aquí la autoridad determina las omisiones, como les comentaba. Entonces, aquí ve que también hay impuestos omitidos, como su nombre lo dice, y van a ir a esta bolsa, ¿no? A dar el cumplimiento. Recordemos que la ley de ingresos de la Federación es el panorama, la expectativa que tiene la nación de este año. El SAT como tal tiene una meta muy específica, la publican cada año, la tienen directamente en las oficinas de la autoridad. Ese es el monto al que ellos quieren llegar por lo menos este año. Otro de los puntos que debemos entender es el comportamiento de los actos, de estos 3 actos, lo que son los gabinetes, visitas y las cartas de invitación, el crecimiento o el decrecimiento que han tenido a lo largo de estos años. Ustedes pensarán, ok, si el monto o la expectativa de recaudación del ingreso incrementa año con año, como vimos 25,000 millones, entenderíamos que los actos deberían de crecer de manera paralela. Sin embargo, este comportamiento no se lleva a cabo desde los últimos años. Aquí vamos a ver una comparativa un poco más elevada. Vamos a tomar 4 años como referencia. Vemos que en lo que es el 2019 teníamos un total por estos 3 actos o estos 3 tipos de revisiones de 47,000, un poquito más. En el año 2020 subió a 68,000. ¿Y qué es lo que pasa? En 2021 reduce a 18,000. Aquí hay varios factores a considerar. Obviamente sabemos que derivado de la pandemia, muchas situaciones se quedaron, por decirlo, congeladas, muchos actos ya no se pudieron culminar de la manera que la autoridad hubiese querido. También ya no se hicieron tantas visitas domiciliarias, la notificación de gabinetes fue menos y también derivado a que hubo una baja de personal en estos años, pues los números empiezan a reducir. Para el 2022, el número tiene hubo un incremento de actos, pero realmente es mínimo, de 18,013 actos a 18,708, que son las cifras oficiales hasta noviembre del 2022, la autoridad no actualiza todavía diciembre. Vemos que solo incrementaron alrededor de 700 actos entre visitas, revisiones y cartas. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad ya no va a aumentar la cantidad de notificaciones o revisiones que va a hacer a las empresas. Va a mantener sus actos, no los va a dejar de hacer. Sin embargo, estos van a tener una expectativa de recaudación cada vez más elevada. Recordemos que si el monto o el ingreso es 25,000 millones más alto y no estamos incrementando los números, pues las expectativas de recaudación van a ser mínimo de 10, 20 millones cada uno de estos actos. Entonces, esto también se ve reflejado ya cuando llegamos a los apartados de la notificación de observaciones por parte de la autoridad, llámese las citas de acercamiento que tenemos en gabinetes o en visitas, donde nos dan un preámbulo de cuáles son las incidencias y realmente vemos un crédito demasiado elevado. Las empresas que han tenido o tienen actos de fiscalización de este tipo, no me dejarán mentir. El primer acercamiento de la autoridad o el presunto crédito que te quieren determinar es totalmente irreal. Son créditos exorbitantes y realmente ya cuando se hace una defensa, pues vemos que los créditos están demasiado elevados y falta mucho por valorar. Es por ello. ¿Por qué? Porque tienen que tener una meta con que cumplir y obviamente pues estos actos no van a desaparecer y los montos siguen de lejos.
así de elevados. Ok. En cuanto al monto que se ha recaudado con estos actos de fiscalización, igual vamos a hacer la comparativa desde 2019 al 2022. Es muy normal más bien de que todas las cifras que nosotros encontremos de manera oficial por parte del Servicio de Administración Tributaria siempre estén divididos por dos montos. Un monto que diga efectivo y un monto virtual. Siempre ha existido como la duda de qué se refiere un monto virtual, porque obviamente si no estás muy involucrado con el SAT, no sabrías a qué se refiere. Lo bueno es que en esta publicación de esta última actualización ya la autoridad nos hace una precisión. El monto en efectivo, como su nombre lo dice, es lo que entra directamente para una revisión, y un monto virtual pueden ser igual derivado del acto de fiscalización, y a su vez que la empresa la empresa realiza alguna corrección adicional y que estas cantidades ya no puedan ser utilizadas para solicitar devoluciones, compensaciones o en futuros pagos. Entonces, realmente estas cantidades ya no se moverían. ¿Qué es lo que pasa con el IVA? Realmente cuando hay un crédito de IVA, la empresa lo paga, puede solicitar su acreditamiento. O sea, entraría en la categoría del monto efectivo. O sea, si hubo recaudación, sin embargo, hay una manera en que la empresa puede hacer un acreditamiento directo de este impuesto. Entonces, si nosotros vemos las cantidades, realmente de la expectativa que teníamos en 2021, vimos un crecimiento de actos, pero el monto recaudado en 2022, pues casi para montos virtuales es la mitad, y para el monto efectivo sería un tercio inferior. Entonces vemos una pequeña diferencia entre la congruencia de cómo se debían ir comportando los actos, lo que realmente recaudan, derivado de lo mismo, de que son presuntivas muy altas y realmente no son efectivas, más el comportamiento del ingreso, ¿no? Que se tiene que cumplir anualmente por parte de la Federación. Un punto, y creo que es de los más relevantes también, ¿cuál es el plazo que tiene la autoridad para poderme revisar? Muchos de ustedes lo conocen como la caducidad, que es el plazo para que la autoridad me revise. El artículo 67 del Código Fiscal nos establece los plazos que tiene la autoridad para revisarnos. Regularmente son de 5 años. Hay algunas salvedades que se señalan dentro del artículo, pero para comercio son los 5 años, ¿no? Estos 5 años se cuentan, a partir de la fecha de entrada del pedimento, o en su caso fecha de pago para la exportación, de estas operaciones. A partir de ahí la autoridad tiene, como les decía, 5 años para poderlo revisar. Entonces nosotros también debemos de considerar el movimiento de nuestras operaciones de comercio exterior. ¿Qué es lo que significa? Estamos en 2023, entonces la autoridad ya no me podía revisar operaciones del 2017. Ese es un punto que también hemos detectado nosotros dentro del despacho, que anteriormente, es una de las tendencias, la autoridad emitía lo que son los actos de fiscalización ya muy cerrados con los 5 años, a meses o a días de que se cumplan este plazo o esta caducidad. Entonces, actualmente vemos que el criterio es separarlos por lo menos 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque obviamente en unas ocasiones no los pueden notificar en los plazos que la autoridad los desea y se les pueden... algunas de sus operaciones pueden quedar fuera del periodo de revisión y ya no tendrían validez. Entonces, para evitar un retraso por parte de ellos, también ellos ya se están dando estos espacios realmente para poder notificar estos actos y no tengan una causal de cancelación de caducidad que pueda ser debatida en un punto legal más adelante. Permítame. Ok. Vamos a dar voy a comentar un poco acerca de los actos de fiscalización. Realmente todos sabemos que es una visita, que es un gabinete, pero no siempre ubicamos dónde se encuentran. Permítanme un momento. Es que no veía. Perfecto. Ok, vamos a empezar con lo que es una visita domiciliar a grandes rasgos. Como les comentaba, es una parte es una auditoría que realiza la autoridad dentro del domicilio fiscal. Ahí inicia realmente este procedimiento. Como tal, va a estar normado dentro del artículo. Ok, la facultad de la visita domiciliaria se encuentra dentro del 42 fracción tercera del Código Fiscal, y su procedimiento, el cómo se va a realizar,
se encuentra dentro del artículo 46 del Código Fiscal. Ahí nos va a decir lo de las actas parciales, la UAP, la acta final, los tiempos de respuesta que debe durar 12 meses, que es la duración máxima. Este lo vamos a encontrar dentro del 46A del Código Fiscal. Y aquí viene la primera duda o un poco de incertidumbre que le genera siempre a las empresas. Ok, tú me estás diciendo que dura un año, pero posteriormente me dices que tiene otros 6 meses. Aquí vamos a limitar el acto. Uno es la parte de la auditoría, como les comentaba, por eso es que está en otro rubro, que es cómo inicia, se notifica y hasta que se levanta el acta final, la autoridad tiene que levantar esta acta final dentro de los 12 meses, de lo contrario ya estaría fuera de plazo. Entonces, una vez que ya finalizó correctamente, por así decirlo, el Código Fiscal establece que para que para que le dé conocimiento de manera oficial con un crédito o al contribuyente, tiene un plazo de hasta 6 meses. No significa que va a esperar los 6 meses la autoridad, sin embargo, por cargas de trabajo es muy común que sean por lo menos 4 meses para que esta notificación con el crédito sea de nuestro conocimiento. Entonces, ahí es la primera aclaración. Es muy breve, realmente explicar una visita domiciliaria y un gabinete va a ser tema un poquito más largo, pero para que no perdamos la idea, ¿no? Que es siempre lo importante. También, el siguiente punto sería las revisiones de gabinete o bien revisiones de escritorio, como hace muchos años las conocían cuando yo entré a trabajar en el Servicio de Administración Tributaria, hace un poquito más de 11 años, así se les conocía. Entonces, igual, aquí el fundamento lo encontramos en el artículo 42, fracción segunda del Código Fiscal. El procedimiento lo establece en este caso el artículo 48. Para el tema de los plazos, igual nos los maneja el artículo 46, fracción A del Código. Vamos a tener el mismo plazo, por eso aquí es la primera confusión que llegan a tener muchas empresas. O es un gabinete o es una visita, porque los dos duran lo mismo. Recordemos, ¿no? Tienen el mismo plazo, sin embargo, es donde se va a atender. Uno siempre va a ser en tu domicilio, hasta la acta final, mientras que la revisión de gabinete, tú siempre vas a entregar los documentos en las oficinas de la autoridad. Esa es la manera más fácil de poderlos distinguir. Y obviamente, pues también tenemos un plazo de resolución de 6 meses. Realmente es muy sencillo, solamente para que no lo perdamos de vista. Como les decía, el tercer punto que nosotros consideramos indispensable o sobre el cual vemos tendencias sobre este 2023 son las cartas de invitación. Como tal, no es un acto de fiscalización, es algo muy importante que nosotros nunca debemos de olvidar. Su fundamento se encuentra en el artículo 33 del Código Fiscal, fracción cuarta, y ahí textualmente dice, estos actos, y los otros dos, no se van a considerar un acto de fiscalización. Eso es sumamente importante que nosotros nunca lo perdamos de vista. Entonces, una de las diferencias, no hay una resolución por parte de la autoridad, no hay un procedimiento. Aquí únicamente se notifica, nosotros como empresa o contribuyente no tenemos como tal un acercamiento de la autoridad de si estuvo correcto o estuvo mal, hasta ahí queda. No hay una retroalimentación, como les digo. Entonces, de ahí únicamente... perdón, creo que se congeló en un segundo. No estás congelado, todo está bien. ¿Sí? Ok. ¿La presentación se ve en carta de invitación? Se ve visita domiciliaria, tienes que avanzar a la que sigue. Ya es que, bueno, denme un segundo porque a mí me aparece como... Deja de compartir, vuelve a compartir. Ajá, un momento. Perdón. Ahora sí, no se preocupe. No. ¿Se ve carta de invitación? Masivas, carta de invitación, por supuesto. Ok. Perdón, sí. Ya, perfecto. Una lámina por cada uno. Ok, entonces, no es como tal un acto, es muy importante, no hay una retroalimentación, entonces el contribuyente o la empresa se queda con la incertidumbre si estuvo correctamente atendida. Y así que lamentablemente solo nos podemos enterar si fue correcta nuestra respuesta, si es que no se nos inicia una revisión de gabinete. Eso es un punto que ahí tenemos lamentable, como tal no es un acto, entonces no hay una retroalimentación, simplemente es un acercamiento para una corrección de posibles irregularidades que detecte la autoridad. Como les decía, pues el último punto, uno de los últimos puntos es una carta de invitación mal atendida o no atendida, pues va
a derivar en una revisión de gabinete. Eso es totalmente un hecho, ya lo hemos visto con varias empresas, se han acercado con nosotros y arrastrando el antecedente, pues derivó de una mala atención. Y realmente ellos son los 4 puntitos indispensables de las cartas de invitación. Y llegamos al punto importante de la presentación o todo lo que les gustaría escuchar acerca de estas tendencias. Bien, si nosotros analizamos todo lo que les compartía a lo largo de estos minutos, ¿cuál va a ser lo primero que vamos a identificar? Son actos de fiscalización con un mayor índice de recaudación. Nuevamente les digo, no van a aumentar las visitas, no van a aumentar los gabinetes de manera exponencial, no vamos a ver una diferencia de que ahora la autoridad está más incisiva con las empresas, ¿no? Sin embargo, estas presuntivas de recaudación van a ser más elevadas. Nosotros o ustedes como empresas no lo van a ver de manera inmediata. ¿Por qué? Porque la autoridad no les va a notificar un crédito inmediato, una posible recaudación. Tiene que pasar este lapso de 1 año aproximadamente. Por eso es que les explicaba los plazos. Hasta ese momento ustedes van a ver el crédito o la presunta recaudación que ellos quieren hacer. Y ahí es donde van a ver cómo las cantidades son cada vez más altas. Otra de las tendencias que hemos visto en estos actos, antes la autoridad realizaba visitas o gabinetes por periodos muy largos, llámese 5, 4 o 3 años. Esto derivaba en que obviamente la carga de información que las empresas entregadas eran demasiadas, la autoridad no podía solventarlas al 100% y pues no llegaban a valorarlas, había diferencias, se empezaban a litigar los asuntos porque era una incorrecta valoración de la autoridad. Y previendo todos estos puntos que la autoridad ha ido trabajando en estos años, ha optado por hacer revisiones por ejercicios fiscales. ¿Siguen existiendo revisiones o visitas por 2 o 3 años? Claro que sí, pero son las mínimas. Ahora siempre nos estamos enfocando en 1 año a la vez. Esto también le permite a la autoridad tener menos información y darle respuesta de una manera más eficiente, aunado a que la cantidad de personal, como hemos comentado, pues ha reducido a lo largo de estos años. El tercer punto o la tercera tendencia que nosotros visualizamos para este 2023 son actos consecutivos a las empresas. Aquí tiene un pequeño asterisco porque tenemos que analizar 2 vertientes. 1, cuando la autoridad determina créditos y la empresa opta por pagarlos, esté bien o esté mal, la autoridad toma como referencia que es una empresa que es óptima de revisar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar pagando la incidencia que la autoridad le determine. Y aquí viene la segunda parte. Nosotros en el despacho siempre, como el doctor Octavio comentó, no es de que esté bien o esté mal. Si realmente la empresa cometió una incidencia, debe de asumirlo y pagar la parte correspondiente de las omisiones, el no retorno, lo que se haya determinado. Sin embargo, si nosotros observamos que la autoridad no está actuando de manera correcta, nosotros sugerimos irte a medio de defensa, llámese recurso, juicio, dependiendo del apartado en que se encuentres. ¿Por qué? Porque también la autoridad no te va a dejar de revisar, eso es un hecho, sin embargo, ya no te va a estar notificando de manera seguida. Y también tenemos aquellos casos en donde nosotros hemos participado y a las empresas les notifican por lo menos una carta de invitación y un gabinete al año, los cuales se les han salido sin observaciones, sin embargo, la autoridad no quita el pie de encima. ¿Por qué? Porque esto va más enfocado a las empresas muy, muy grandes. O sea, realmente empresas de renombre o transnacionales que la autoridad, como se nos dice, son transnacionales y piensan que pueden cobrarles, ¿no? Con cualquier acto. Entonces, por la parte de comercio, sí nosotros sugerimos siempre hacer valer los derechos y en este caso pedirte los medios de defensa correspondientes si es necesario. Como punto 4 tenemos el incremento de las cartas de invitación, como yo les decía, al no ser un acto de fiscalización, le permite a la autoridad seguir mandando. Realmente, como su nombre lo dice, son masivas. No mandan 2, no mandan 3, mandan alrededor de 500 cartas por cada tipo de incidencia, por lo menos, a las empresas. Entonces, puede ser que algunas las atiendan, como les decía, un 20% de empresas automáticamente se autocorrigen o pagan. Aquellas, vemos otro 30% que no las atiende, y el 50% que las intenta defender o dice que está en lo correcto. Entonces, este acercamiento le ha funcionado mucho a la autoridad, ha sido una recaudación, por así decirlo, sencilla o fácil.
sin tener que hacer una presencia o gasto de personal directamente en las instalaciones. No se gasta en viáticos para una visita, no se gasta el personal de un auditor que va a revisar información durante un año. Entonces ha sido un método muy efectivo de recaudación por parte de ellos. Y como tendencia número 5, tenemos el crecimiento de la participación del Estado o el anexo 8. Aquí todavía no había comentado nada al respecto, pero para eso tenemos la siguiente lámina. Ok, el anexo 8 de entidades realmente no es nuevo, ya tiene varios años funcionando. No sé si algunas personas lo hayan, uno, lo conozcan, dos, hayan tenido la intervención de la entidad dentro de un acto de fiscalización. Les voy a explicar a grandes rasgos también cómo funciona. El anexo 8 deriva de un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. ¿Qué quiere decir? Estos se celebran a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con cada estado que desee participar en la recaudación directa. Entonces, lo firma, obviamente se le delega la participación al SAT para que le dé el seguimiento, porque es el área encargada, como vimos la estructura, y la entidad tiene que generar así que depende de cada estado cómo se llama, algunas son coordinaciones de comercio, en las cuales ellos se van a enfocar y tienen las facultades, el SAT le facilita o le habilita, perdón, las facultades para poder realizar estos actos de fiscalización. Como comentamos, en este caso van a ser gabinetes, visitas domiciliarias. Muchos de ustedes los pueden identificar. ¿Por qué? Porque antes lo que era la entidad o el anexo 8 no se enfocaba tanto en estos actos. Nosotros los podemos ver más en operativos para la verificación de automóviles. Para las ciudades fronterizas es muy normal los operativos. No solo se realizan en las ciudades fronterizas, pero son más comunes aquí, en cuales solicitan los papeles y realmente es para que el coche real esté importado de manera correcta o sea un coche fronterizo, ¿no? La entidad muchos años se enfocó directamente en este tipo de revisiones. En los últimos año y medio, 2 años, nosotros hemos visto un incremento en la participación de visitas y gabinetes iniciados por entidades. Y aquí van a preguntarme, ¿cómo lo puedo identificar? Es muy sencillo. Todos los oficios, recordemos que en la parte superior derecha vienen las autoridades que los están emitiendo y aparte la firma abajo, ¿no? De la persona facultada. En la parte superior, si son del área central, van a decir Servicio de Administración Tributaria, Administración General, Central en su caso, ¿no? Los podemos rastrear. Y para los que son de la entidad, van a decir Gobierno del Estado de, y van a decir Coordinación de Comercio Exterior. Para el caso del Estado de Baja California, es muy particular el nombre porque es SAT-BC. Entonces, así aquí en Tijuana lo podemos significar como quién te estaba auditando. Área central, la administración desconcentrada porque también se encuentra en esta ciudad, o bien el SAT de Baja California. Así es como las empresas lo conocen. Les comenté en Guanajuato que es coordinación de comercio y en Sonora creo que es igual, sin alguna coordinación. No hay un nombre específico, obviamente lo determina cada estado. ¿Y cuál es la finalidad, no? Pues mejorar la eficiencia recaudatoria. Volvemos al punto. Tenemos la ramificación de cómo se divide el servicio de administración tributaria. Entonces, si área central se enfoca en, ya no va a crecer el número de actos, pero van a ser más altos, obviamente dentro de este panorama o este rango puede existir contribuyentes que ya no alcancen una recaudación tan alta que sean factibles de un acto de fiscalización. Por eso no significa que no van a ser revisados. Estos pueden ser delegados, por así decirlo, a estas entidades y las entidades tienen ya estas facultades para poder revisarlos. Como les decía, habilita las entidades para ejercer facultades y la parte importante solo es dentro de la circunscripción territorial de cada estado. Sabemos que algunas empresas pueden tener bodegas o almacenes o algún otro domicilio, alguna sucursal en diferentes estados. Sin embargo, la autoridad solo se puede enfocar en el domicilio fiscal, ¿no? En este caso, regresamos a la ciudad de Tijuana. Si dentro del estado de Baja California tiene el fiscal y 3 sucursales y la otra se encuentra en Sonora, pues solamente vamos a revisar el fiscal y 3 sucursales. Entonces, va a depender mucho de cada estado cuáles ya tengan más movimiento que otros, qué empresas han tenido acercamientos. Pero es un hecho.
el Estado o la entidad tiene un peso cada vez más fuerte dentro de nuestros actos de fiscalización y que no les sorprenda que les llegue alguna notificación de este tipo de áreas. Ok, todo lo que habíamos platicado, nosotros lo habíamos manejado como casos recaudatorios, ¿no? ¿Qué es la finalidad de estos actos de fiscalización? Sin embargo, también nosotros vemos el acto hacia aquellos que no derivan principalmente en que las empresas desembolsen dinero, tengan que cubrir una omisión de un impuesto. No, son aquellos en los que, bueno, los que ha tenido mayor auge han sido los requerimientos a las certificaciones de IVA y IEPS. Y por tal es un acto no recaudatorio, porque no tiene un impacto como tal de primera instancia, sin embargo, a largo plazo, pues deriva en un gasto o una pérdida para la empresa, ¿no? El tener que volver a pagar el IVA en caso de perder esta certificación. Todos me van a decir, ok, siempre han existido los requerimientos de SIVA dentro de la renovación o el momento en que estás haciendo el trámite por primera ocasión. Sí, totalmente de acuerdo. Pero los requerimientos a los que nosotros nos enfocamos son aquellos en cuanto la certificación ya fue renovada. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Llega el proceso de la renovación, la empresa hace todo el trámite, pasan los plazos, nos llega nuestro oficio de renovación, ya sea de 1, 2, 3 años, dependiendo de la modalidad que tengamos, pero al mes, entonces, y la empresa ya está tranquila, dice, ok, ya me salvé, hasta el siguiente año, no va a pasar nada, todo tranquilo. Pasa un mes, y en este mes llega una notificación al buzón tributario. Regularmente dice IVA o alguna palabra similar con IVA, ¿no? Y ya aquí las empresas lo abren en automático. ¿Por qué? Porque puede ser algún trámite de devolución o cualquier situación relacionada, ¿no? Puede una aclaración. Ya cuando se dan cuenta de este documento, pues el requerimiento, pues va a traer, cuando nosotros recibimos nuestra resolución, voy a regresar un poco, dice que no estamos exentos de las facultades de revisión por parte de la autoridad, y aquí es donde los hacen valer. Te dice, hace una relatoría de toda tu certificación, cuántos años la tienes, cuál fue tu última renovación, y en esa en específico te dice, de la revisión de los documentos entregados, observamos uno, que no hay pago de derechos, ha pasado, o que algunos pagos de derechos derivados de las modificaciones que hubo no se realizaron para 16, 17, 18, por un ejemplo, o bien de la revisión estadística al portal le identificamos que no hay incongruencias con los informes de descargo transmitidos. En este caso puede ser, y como tal, omitimos transmitir algunos, otros que se encuentran mal transmitidos en cuestión de que quedaron como no válido, o bien de que les faltan operaciones como tal por subsanar. Recordemos que la autoridad tiene nuestro datos, entonces él sabe realmente cuántas exportaciones tenemos, qué claves de documentos son, RTs, cambios de régimen, regularizaciones. Entonces, es un cruce muy sencillo. Entonces, si tú no le das un seguimiento a tu anexo 30, pues la autoridad te puede generar este requerimiento. O documentación incompleta. Realmente, los primeros 2 puntos derivan en que cada requerimiento sea más extenso. Si la autoridad entiende que solo son pagos, es muy probable que solo tu requerimiento venga por pagos omitidos. Pero si ya hay pagos e informes mal transmitidos, es probable que le empiecen a cuestionar acerca de tu capacidad productiva, obviamente de que puedas acreditar el activo fijo que tienes. Cada requerimiento, como cada auditoría, son muy, muy diferentes, pero es un hecho de que no te tienes que confiar una vez que tengas tu renovación. ¿Por qué? Porque la autoridad está presionando de ese lado. Ya le está dando la confianza o la tranquilidad a las empresas y sin embargo es ahí donde empiezan las deficiencias, ¿no? Porque ellos esperan hasta que llegue el siguiente año para poder ajustar estos puntos. Ya vimos que la autoridad está haciendo presión cada vez más sobre estos rubros. ¿Qué tan importante es? ¿Por qué? Porque un requerimiento mal atendido, aquí, estos requerimientos nosotros nuevamente los subsanamos, pueden pasar 11 meses y podemos llegar a nuestra siguiente renovación y no supimos nada. Y sin embargo, puede llegarnos el oficio de inicio del procedimiento de cancelación. Pero como ya no te acuerdas, pues lo vuelves a abrir. ¿Cuál es el riesgo? Cuando tú abres un oficio, una notificación de cancelación, automáticamente tu IVA queda sin efectos. Esto quiere decir que en ese momento empiezas a pagar IVA en lo que se solventa.
Es tan importante las cancelaciones, o han tenido un auge tan importante las cancelaciones de certificación, que dentro del presente kickoff, el licenciado David va a explicar a detalle cómo se deben de atender y cuál es el riesgo que se tiene en cada una de estas. Yo quería terminar mi presentación realmente con este punto y dándole la pauta también a las siguientes pláticas de mis compañeros, para que no perdamos de vista cómo funciona este año. Ahora, y Oscar, y aquí para agregar al comentario de Oscar, es muy importante la forma en la que nosotros atendemos este tipo de revisiones y actos de fiscalización. Yo les puedo decir que si tienen una atención inmediata en el aspecto de poder visualizar cuál es la intención que tiene la autoridad, que obviamente es la de recaudar, pero también cuáles son los conceptos que pretende revisarnos, seguramente lo van a poder atender de manera adecuada. Hay unos tips que tenemos para atender las visitas domiciliarias, estos actos de fiscalización. Incluso también tenemos otros que son los principales errores que se cometen en la operación de las empresas IMEX, de las certificadas, de las importadoras definitivas. Y en la atención de los actos de fiscalización, un error que es muy común es que siempre quieren ser los primeros en responder, siempre quieren sacarse una estrellita de que tienen ustedes todo, y siempre ustedes dan la impresión o tratan de generar la impresión de que son súper amigos de los auditores. Y los auditores son unas extraordinarias personas. Aquí tenemos algunos que fueron exauditores, son muy buenas personas, pero su trabajo es recaudar. Su trabajo no es llevarse con ustedes de cuates. Entonces tenemos que también distinguir desde el aspecto profesional, con los contratos que tengamos de confidencialidad, hasta dónde vamos a estar atendiendo las revisiones. Ejemplo, si son revisiones, todas tienen que estar sujetas a un procedimiento. Todos los requerimientos que nos haga la autoridad tienen que estar por escrito. Si son en tu domicilio, se levanta un acta de la actividad que se realizó, por eso es un acta, y hay actas parciales. Las actas parciales pueden ser en sinfín, muchísimas actas parciales se pueden levantar. En cada acta va a hacer constar lo que te están pidiendo. Si te piden algo de manera económica, oye, mándamelo porque no lo tengo, tienes que evaluar si corre a tu favor o si mejor esperas a que por procedimiento, que es lo correcto, desde tu corporativo te dan la instrucción, porque tienes un modelo de cumplimiento, que no debes de aportar algo que no te sea solicitado físicamente o que no te sea solicitado a través de un oficio firmado por quien tiene la facultad para requerirlo. Si estamos en revisiones gabinete, lo mismo. Ahora, tú tienes que pensar en estos actos de fiscalización, sí tienes que pensar como si fuera SAT. Sí tienes que tener un reporte que pueda entenderse, que cumpla con todos los requerimientos que tiene el SAT, y ahí es donde vas a tener tú, pues, una posible incongruencia, porque vas a decir, a mí el anexo no me pide todos esos campos que me está solicitando, pero la realidad es que el SAT sí los requiere para poder determinar si incumpliste o no. Y esa es parte de las ventajas que te da. Todas las visitas domiciliarias, todas las revisiones de gabinete, todas te generan ventajas si tenemos una atención correcta. Y te garantizo que puedes reducir hasta en un 80% el impacto que se va a dar hasta el final si tienes una buena atención desde el principio. Y en cada una de las etapas también hay una estrategia. O sea, también se tienen que llevar a cabo estrategias que esas forman parte de la pericia de las áreas legales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en TLC somos muy afortunados porque tenemos el equipo de auditores que se dedican a ver el tema de fondo operativo y de reporte, pero también tenemos un equipo de abogados con el director jurídico y con sus abogados que ven los temas vinculados con la letra chiquita del artículo, la forma de presentar. Eso te da una compensación muy interesante, porque es una actividad de verdad multidisciplinaria, ¿no? Y les voy a mostrar, por supuesto, unas herramientas más adelante para que no se vayan, donde ustedes pueden autoauditarse, pueden gestionar la información, pueden traer un esquema de cumplimiento óptimo y pueden establecer varios procesos para que su empresa siempre se encuentre en perfecto cumplimiento. De los diplomas, Elvia, de los diplomas y de las constancias y del material. ¿Ok? Más adelante les vamos a decir cómo se van a gestionar esos diplomas, esas constancias y ese material. El propósito que tenemos es construir esa comunidad que va a generarles a ustedes incluso networking y negocio, que por sí sola con los descuentos y recompensas que tiene la plataforma ya es autopagable. O sea, con solo una tarjeta que compren de 99 pesos de Cinépolis, ya con eso recuperaron la inversión de todo de un periodo, de una parte del año. Pero ese material, esas constancias van a ser a partir de este ejercicio exclusivas de los usuarios que estén en la comunidad TLC. Entonces tú puedes ir
a todos los trueques, puedes participar en todos los congresos, en todas las transmisiones que TLC sigue haciendo de manera gratuita, pero tus constancias con validez oficial, ya sea de nuestro centro de estudios, de nuestro Trade and Law College, de nuestro TLC, y también los materiales van a ser parte de los beneficios exclusivos que van a tener los usuarios, los amigos, que formen parte de esa comunidad que, insisto, es la red de networking más grande de México en comercio exterior y aduanas. Le cedo la voz a Elvia para presentar a nuestra siguiente extraordinaria expositora. Bueno, y es debido a este incremento de temas de fiscalización que debemos de aprovechar, la verdad, los beneficios que la tecnología nos da. Así que también una parte de lo que nosotros y nuestro equipo, tenemos un equipo que se llama Inteligencia de Comercio Exterior, que son ingenieros que se han dedicado a estudiar el comercio exterior y saber cómo podemos optimizar las herramientas y la tecnología, como ahorita lo mencionó Octavio, creamos un sistema que se llama Hub TLC. Podemos conocer de manera inmediata la información de nuestras operaciones, cuáles son nuestras incidencias, cuál es la tendencia y los riesgos que representa para nuestra operación. Por favor, ahorita vamos a poner un pequeño video, pero para mayor información pueden ponerse en contacto en el chat o mandándonos un correo a tlc@tlcasociados.com.mx. Muchísimas gracias y como bien comenta, ¿no? Hay que hacer uso de esta tecnología, así como la autoridad utiliza sistemas de inteligencia, pues nosotros también podemos hacer uso de estas mismas herramientas